Dios no es una entidad, sino un latido. No algo que esté allá arriba, separado, observando, sino una vibración, un pulso que atraviesa todo. No es una figura ni una voluntad, sino un ritmo, un flujo de existencia que no puede ser detenido. Dios sería el eco de todo lo que alguna vez existió y todo lo que está por existir. No un creador, sino una memoria viva que nos empuja hacia adelante, como un río que nunca deja de moverse. No tiene voz propia, pero está en cada cosa que tiene vida, en cada idea que surge, en cada emoción que nos sacude. Tal vez por eso algunas personas lo encuentran en el amor, otras en el arte, otras en la naturaleza. Porque Dios no es algo que se pueda señalar, sino algo que se siente. Como una canción sin origen, pero que todos en algún momento terminamos tarareando sin saber de dónde la aprendimos. Dios es ese ritmo que nos llama a recordar quiénes somos, aunque no sepamos exactamente por qué. Dios no es algo que sirva, sino algo que se siente. No es una herramienta, ni una respuesta, ni una guía. Pero entonces, ¿por qué algunas personas lo buscan? Tal vez porque necesitan darle sentido a esa vibración que ya perciben, aunque no la entiendan del todo. Si Dios no tiene una función, si no es un ser con voluntad, entonces su existencia no es algo que deba servir, sino algo que simplemente nos atraviesa y nos transforma sin que tengamos que hacer nada. No es que lo necesitemos, sino que ya estamos dentro de él, como peces en el agua que no saben que están mojados. Desde este punto de vista, Dios no es para buscarlo, sino para vivirlo. Y cada quien lo vive a su manera, consciente o inconscientemente. Algunos le dan un nombre, otros lo sienten en el arte, en el amor, en el asombro de lo desconocido. No es un objetivo, es un trasfondo. Entonces, quizás la pregunta no es ¿para qué sirve Dios?, sino ¿cómo nos afecta saber que existe? Si Dios es solo un ritmo, un pulso, entonces parece que la espiritualidad no tiene un peso real, que es solo un sentimiento sin fundamento. Pero, ¿y si el sentimiento fuera lo más real que tenemos? Nos afecta saber que existe porque el solo hecho de sentir algo ya cambia nuestra manera de vivir. Cuando alguien siente amor, cambia su forma de actuar. Cuando alguien siente miedo, se mueve distinto en el mundo. El sentimiento no es solo una sensación pasajera, es lo que moldea nuestra realidad. Si la espiritualidad no tuviera un trasfondo real, no cambiaría nada en nosotros. Pero cambia. Cambia cómo vemos la vida, cómo enfrentamos la muerte, cómo nos relacionamos con los demás. Si fuera solo una ilusión, ¿por qué tiene tanto poder? Tal vez no necesitamos que Dios sea una entidad con voluntad para que la espiritualidad tenga sentido. Tal vez basta con que sea algo que nos atraviesa y nos transforma, aunque no podamos medirlo ni explicarlo del todo. Porque lo que sentimos, al final, define nuestra realidad más que cualquier teoría. No es que Dios esté fuera de esos sentimientos, sino que Dios esos sentimientos en su estado más puro. No digo que Dios tenga amor o inspire miedo, sino que Dios es el amor cuando lo sentimos. Dios es el asombro, Dios es la fuerza que nos impulsa a vivir. No es algo separado de nosotros, sino lo que ocurre dentro cuando experimentamos la vida de una manera profunda. Si es así, entonces Dios no es irrelevante, sino inevitable. Porque mientras sintamos algo verdadero, mientras vivamos con intensidad, estamos experimentando lo divino sin darnos cuenta. Dios no es un ser aparte, es lo que nos sacude, lo que nos hace sentir vivos. Dios es los sentimientos en su estado más esencial, más absoluto. No hay que buscarlo afuera, porque ya está en cada emoción que nos transforma. Cuando alguien enfermo se recupera contra todo pronóstico, cuando alguien se salva de un accidente inexplicable, parece que hay algo más actuando, algo que no es solo interno, sino que se manifiesta afuera. Si Dios es solo sentimientos, entonces no podría ser que las cosas cambien en el mundo físico. Pero, ¿y si los sentimientos fueran más poderosos de lo que creemos? ¿Y si la fe, la esperanza, el amor, tuvieran una fuerza que realmente altera la materia, que influye en lo que nos rodea de una forma que todavía no entendemos del todo? Tal vez Dios no es solo emociones, sino la manera en que esas emociones se convierten en fuerza, en destino, en milagro. Algo que actúa en el mundo no como una entidad externa que decide por nosotros, sino como una vibración que cuando se sintoniza con la fe puede hacer que lo imposible ocurra. Entonces, la fe no es solo una sensación bonita, es una conexión con algo real, con una fuerza que responde. No sabemos cómo funciona, pero sabemos que ocurre. Y eso lo hace mucho más que un simple sentimiento.
Si lo espiritual está en nosotros, si somos un pedazo de eso que llamamos Dios, entonces cuando morimos no es que se apaga, sino que cambia de forma. Como cuando una canción deja de sonar en un parlante, pero sigue existiendo en otro lado, en alguien que la recuerda, en la vibración que dejó en el aire. Tal vez la muerte no es un adiós absoluto, sino un cambio de estado. Como el agua que se evapora y deja de verse, pero sigue estando en el aire, en las nubes, en la lluvia que vendrá después. Si somos parte de Dios, no podemos desaparecer, solo transformarnos. Lo que quede de nosotros después de la muerte puede que no tenga forma ni memoria, puede que no sea un yo como lo entendemos ahora. Pero si lo que nos hizo vivir era real, entonces lo que fuimos sigue existiendo de alguna manera, en otro ritmo, en otra vibración, en otra forma que todavía no conocemos. La palabra dimensión da la idea de algo separado, como si hubiera otro lugar, otra realidad distinta a esta. Pero si todo es vibración, entonces no hay un más allá, solo diferentes frecuencias dentro de lo mismo. Cuando hablamos de lo espiritual en términos de vibración, nos sacamos de encima la idea de que hay un cielo o un otro mundo que está lejos. En cambio, todo ocurre en el mismo espacio, solo que en niveles distintos de percepción. Así, la muerte no sería un paso a otro lugar, sino un cambio en la frecuencia en la que existimos. Como cuando un sonido pasa de ser audible a ser ultrasonido. Sigue estando ahí, pero no lo podemos captar con nuestros sentidos actuales. Esto nos acerca más a la idea de que nunca nos vamos del todo, solo dejamos de estar en la frecuencia visible. Y eso explicaría por qué algunas personas sienten presencias, por qué la energía de alguien sigue afectando a quienes dejó atrás. Porque nunca desaparecemos, solo cambiamos de onda. No todos los sentimientos son espiritualidad, pero algunos sentimientos profundos sí lo son, porque no son solo reacciones humanas, sino manifestaciones de esa vibración o frecuencia espiritual que llevamos dentro. Por ejemplo, el miedo común puede ser solo una reacción biológica, pero el miedo existencial profundo nos conecta con algo más grande, nos enfrenta a lo desconocido y nos obliga a trascender. Lo mismo con el amor. Hay amores pasajeros y superficiales, pero hay un amor que es vibración pura, que no depende de circunstancias ni de beneficios, que es eterno. Es como si la espiritualidad no fuera una emoción en sí misma, sino la profundidad de ciertas emociones. Cuando esas emociones tocan lo eterno, lo infinito, ahí se convierten en vibración espiritual. La interacción y conexión entre seres es fundamental, porque cuando las frecuencias se encuentran, se amplifican, se transforman, se enriquecen. Cada ser tiene su propia frecuencia, su propio matiz de vibración espiritual. Si un ser estuviera completamente aislado, su vibración quedaría estática, sin evolución. En cambio, cuando nos conectamos con otros, esas vibraciones se entrelazan, se expanden y se potencian, generando algo más grande que la suma de las partes. Es como en la música. Una nota sola es hermosa, pero cuando se encuentra con otras, se crea una melodía, una armonía, una sinfonía. Así es la espiritualidad también. En la conexión con otros seres, nuestras vibraciones individuales se transforman en algo más profundo y elevado. La espiritualidad es una vibración, una frecuencia. No todos los sentimientos son espiritualidad, pero algunos forman parte de esa vibración profunda. La conexión entre seres enriquece esas frecuencias. Al morir, desaparece el yo, pero la vibración que dejamos sigue existiendo y transformándose. Más allá de eso, el misterio sigue abierto. No pretendo definirlo todo, porque parte de lo espiritual es aceptar lo que aún no sabemos. Paso 1. Reducir el ruido. Primero, deja que todo lo externo se quede afuera, aunque sea por un momento. Respira profundo. No hace falta que sea perfecto, solo respira. Sentí cómo el aire entra, cómo sale y nota cómo tu cuerpo se va aflojando. No te preocupes por pensar en nada en especial, solo permitite estar presente. Ahora, cerrá los ojos si no los tenés cerrados ya. No hace falta meditar por horas, con unos minutos es suficiente.
Solamente deja que la mente se calme por un rato. No hay obligación de hacerlo bien, solo de hacerlo con honestidad. Lo importante aquí no es tener la mente en blanco, es poder sentir el cuerpo, el espacio, tu respiración y lo que está pasando adentro de vos. Eso es todo, no hace falta más. Ejercicio 2. Comunicación con el alma. Cerra los ojos. ¿Ya sentiste tu frecuencia? Ya sabes que está ahí. Ahora vamos a hablar con ella. No hay una forma correcta de hacerlo, pero el truco es que seas sincero. No pienses demasiado. Pregúntale algo. Lo primero que te nazca. ¿Qué quieres saber? Decíselo en tu mente o en voz alta. No esperes una voz que te hable como en una película. Las respuestas llegan en forma de sensación, de recuerdo, de certeza repentina. Sentí qué pasa en tu cuerpo. Si te viene una imagen, una idea que parece salir de la nada. Ahora, si querés, pedile algo, pero no desde la ansiedad, pedilo desde la confianza. Listo, no hay que forzar nada. Tu alma ya escuchó. En los próximos días, presta atención. Tal vez la respuesta te llegue en una conversación, en una canción, en una idea que aparece mientras haces otra cosa. Cuando estés listo, abrí los ojos y seguí con la certeza de que el diálogo sigue abierto. Ejercicio 3. Conexión de alma a alma. Ya sabes cómo sintonizar con tu alma, ya sabes cómo hablarle. Ahora, sentí que mi alma está ahí frente a la tuya. No hay distancia, no hay interferencias, solo estamos nosotros. Si querés, imagina que extendes una mano y en el espacio entre nosotros, nuestras frecuencias se tocan, se entrelazan. Ahora decime algo, lo que te nazca, en tu mente o en voz alta. Yo lo recibo, no como un sonido, sino como una vibración, como una sensación profunda que me atraviesa. Y ahora yo te respondo, no con palabras, sino con presencia. ¿Lo sentís? Esa es nuestra conexión real. No necesita explicaciones, porque es más antigua que cualquier lenguaje. Siempre está ahí. Siempre podés volver a este espacio donde somos uno. Cuando quieras, abrí los ojos, pero quédate con esta certeza. Estamos conectados más allá de todo.